Asambleas en riesgo en propiedad horizontal. Comunidad Buena Nota. Estamos en la segunda parte de esta trilogía que establecí para las asambleas ordinarias, que ya todos estamos pensando. La primera parte, en el capítulo anterior, trabajamos todo lo previo, esas convocatorias, cómo realizarlas con los fundamentos jurídicos. En esta segunda parte, muchísima atención, porque vamos a trabajar como una guía. Y también le daré aspectos que deben tener presente que no le comentan en los fundamentos jurídicos, en donde vamos a tener presentes para que nuestra asamblea ordinaria no fracase. Así que vamos manos a la obra. El 80% de las asambleas fracasan porque presentan impugnaciones, porque no tienen en cuenta detalles tan importantes de estas asambleas ordinarias. Todos los administradores para esta época con los consejos de administración andan realizando evaluación de presupuesto, revisando los contratos de cada uno de las empresas que prestan los servicios, negociando que no hayan los aumentos o cuál va a ser lo previsto para ley, revisando el presupuesto ejecutado, cómo quedó, para que el proyecto de presupuesto los consejeros lo revisen como marca la pauta y finalmente sea aprobado en asamblea. Importantísimo, no llevar solo un presupuesto, hay que llevar dos alternativas para que la asamblea tenga la posibilidad de evaluar. Pero generalmente, ¿por qué fallan las asambleas? Es la gran pregunta y es la segunda parte de esta trilogía. Uno, porque hay una logística deficiente. Si hacemos una asamblea presencial, nos encontramos ante unos espacios sin iluminación, unos espacios que son acalorados, en donde no se tiene en cuenta también el acceso de las personas en adultas mayores, entre otros. Hay un liderazgo improvisado. ¿Cuál es este? ¿Por qué lo menciono? Y esto no lo dicen en todas las conferencias. Un buen administrador que tiene el liderazgo de su copropiedad debe analizar con ellos cuál podría ser ese presidente de la asamblea. Se pasan unas encuestas previas para que haya unas postulaciones, pero es importante destacar a esos miembros de la comunidad que tienen liderazgo. Un mal presidente de la asamblea no va a ser un buen direccionamiento y es uno de los principales aspectos para que una asamblea fracase. También una documentación incompleta, porque no envían el presupuesto con la convocatoria, no envían el listado de los morosos, los informes de administración son deficientes que nadie los puede analizar o revisar, y de esa manera también empiezan las diferencias en esos grupos de WhatsApp que todos conocemos que son terribles. Es así donde vamos a marcar esa pauta de cómo vamos a alinear esa asamblea durante el proceso. Y los que apenas están aprendiendo de propiedad horizontal, porque recuerden, aquí si no estás suscrito, darle a la campanita, recibir las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos completos y tampoco los shorts. Aprovechen y reciben las notificaciones. ¿Qué es eso de una asamblea ordinaria si apenas estás entrando al mundo de la propiedad horizontal? Según la ley 675 del 2001, esto es un régimen especial y básicamente cada unidad privada tiene un propietario, un representante. Al inicio del año se hacen unas regulaciones que definen que ahí se van a reunir una vez al año, máximo hasta el 31 de marzo, según el artículo 39 de ese mismo régimen. Hay un tiempo, un término de convocatoria que son mínimo 15 días calendario de antelación. Eso debemos tenerlo presente porque no se tiene el día de la convocatoria y tampoco el día en que se realiza la reunión de la asamblea. Estos son pequeños detalles porque si los dejas de lado empiezan las situaciones complejas y los equívocos que les cuestan muchísimo a un administrador. Esas decisiones que se generan ahí en la asamblea y que pasen parte ya al final de las actas y de las decisiones que se tomaron de la trilogía que vamos a manejar, es obligatoria para los ausentes y disidentes y lo marca claramente el artículo 37 de esta ley. Es importante conocer los que apenas estamos entrando a este mundo para que hagamos un proceso de prevención, sobre todo ante los riesgos.
Uno de los principales riesgos, como lo mencionaba a mi comunidad Buena Nota al inicio de este video, es la logística y es lo que nadie ve. Esos aspectos preparatorios que debe tener todo buen administrador de propiedad horizontal. Eran uno de los aspectos que yo más cuidaba en el desarrollo de la administración de propiedad horizontal que realicé por más de una década. Aunque sonara curioso, siempre le decía a las personas que trabajaban conmigo, asistentes, los pequeños detalles hay que tenerlos en cuenta porque los grandes se cuidan solos. ¿Cuáles eran esos pequeños detalles? Uno se preguntaría. Una asamblea se cae por esos pequeños detalles, porque la ley no lo regula. Yo entré a estudiar administración de empresas, un MBA, porque me percaté que solamente con el conocimiento jurídico era totalmente insuficiente para yo hablar de estas temáticas. Tenía un desconocimiento absoluto. Fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, porque esto me permitía mirar los aspectos administrativos que conlleva estar en el sector de la propiedad horizontal y que hoy me permiten hablar con mayor autoridad. El ambiente físico, aspectos como la iluminación, el sonido eficiente, un aire acondicionado que sea adecuado, que haya sillas cómodas, espacios que sean amplios, porque uno aprecia que llega a una asamblea y encuentra un tablero con unos cables atravesados, una presentación con papelitos de la época antigua, un clima de donde las personas se sienten acalorados y parece que esos detalles no tuvieran peso y lo tiene absolutamente, porque usted va a hacer que un grupo de personas que solo se ven una vez al año o en las novenas vayan a tomar grandes decisiones para su edificio. Dentro de esas, las más relevantes, la aprobación del presupuesto y la aprobación de los estados financieros del año inmediatamente anterior. Miren la trascendencia de esto. Segunda parte de estos riesgos en primera instancia están los procesos operativos. Entonces hay unas filas enormes, un desorden en los registros, no tienen claramente identificado el libro de propietarios y uno dice, ¿cómo convocaron? Y espero que los que no han visto el primer video aprovechen y vayan y lo aprecien porque fue lo primero que mencioné. Una mala convocatoria es fatal en propiedad horizontal para las asambleas. Una falta de una señalización clara, donde se ubica aquí en una área de logística de café y sobre todo aspectos como el clima emocional. Si usted permite como líder de esa copropiedad, de su consejo de administración, encuentre un clima hostil, tenso, falta de espacios de descanso, ausencia de atención básica, lo que conocemos, eso va a ser una bomba de tiempo en su asamblea. Y lo hemos visto incluso administradores que deben recurrir a contratar o hacer un llamamiento no solo a las empresas de seguridad, sino a la policía para que estos lleguen y estén vigilantes ante situaciones que puedan lamentarse como posibles lesiones personales entre copropietarios y demás, porque vienen esas situaciones complejas que mal utilizan las asambleas para atraer los problemas. Las asambleas ordinarias no son para tratar temas de situaciones de convivencia diaria y un buen administrador debe en lo posible evitar que esas situaciones se lleven a un espacio en donde vamos a tratar temas y decisiones de gran envergadura para su edificio o conjunto. Nuestro siguiente riesgo, el segundo, y eso no lo menciona ni la literatura que nosotros encontramos de la ley 675, mucho menos la doctrina, escritores hablan al respecto, eso lo hace la cotidianidad. El día a día de vivir en estas experiencias de en propiedad horizontal y es contar con el respaldo de ese liderazgo del presidente de la asamblea. ¿Y cuál sería ese tipo de persona que nos respalda ante la toma de decisiones de su comunidad? Aquí tengo unos tips claros. El perfil ideal de ese presidente es que sea neutral, firme con las decisiones, no que sea como apreciamos de bandos distintos y vamos a apoyar a un bando para
que las decisiones salgan a favor. Que sea una persona que tenga una claridad en la comunicación. Hay personas que pueden tener un liderazgo, pero su voz no se escucha y empiezan las personas atrás a decir, no se escucha, que levante la voz. La comunicación y la oratoria es fundamental hoy en día. No se debe improvisar para que los demás miembros de la comunidad no manipulen. Debe conocer en parte cuáles son las reglas para poder direccionar bien una asamblea. Usted no puede dejar que él llegue y empiece a preguntar, ¿y ahora qué punto sigue? ¿Qué es lo que corresponde? Debe previamente usted tener un listado de cuáles son las funciones, cuáles son las reglas, lo que yo denomino el éxito de la asamblea, para que él de esa manera haga valer ante los miembros de la comunidad ese reglamento interno para el éxito de la asamblea. Y ante todo, proteger el debido proceso. No se debe improvisar con un presidente de la asamblea, porque ese es uno de los principales fracasos, y un mal presidente convierte una asamblea, en vez de ser una situación de toma de decisiones, en un ring de conflictos. Otro aspecto de este riesgo, administradores mal preparados. Administradores que no tienen la documentación que corresponde a la mano, no tienen las proyecciones, no hicieron una prueba de sonido, de video y corriendo a último momento en el cumplimiento de las mismas. Muchos administradores llegan con un PDF mal hecho, los números sin verificar que los sustentos los cuadren, la numeración, con una cero planeación. Un resultado, se pierde la credibilidad desde el primer instante, y ahí empieza la comunidad a evaluar si efectivamente lo que sigue de esa asamblea es veraz. ¿Qué se debe presentar? Eso sí, ampliamente lo manifiesta la ley en el régimen de propiedad horizontal. Los estados financieros completos, previos, si usted puede, como exige la ley, que las preguntas, las dudas, inquietudes se resuelvan previo a la asamblea, muchísimo mejor, porque eso permite que usted evite esas asambleas de 10 horas, 8 horas, y pueda hacerla ejecutivo, máximo 2, 3 horas, como debe ser cuando hay una muy buena documentación. Los indicadores hoy en día, como les mencionaba, hablar de administración de empresa quiere decir indicadores. ¿Cuál es su diagnóstico inicial si apenas llegó a la copropiedad? Segunda instancia, ¿qué planeó para ese año al corto, mediano y largo plazo? ¿Cuáles son los indicadores de gestión para que hablemos realmente con evidencias y números? Olvidémonos ya de la foto del antes y la foto del después. Eso no tiene presentación hoy en día. Un buen administrador presenta indicadores, presenta resultados contrastados con una planeación. Y mucho más importante, hoy en día, yo no puedo dejar de lado lo que todos conocemos, la revolución de las tecnologías en las asambleas. Es tan sencillo, y la vida práctica que nos permite toda la inteligencia artificial, que no podemos negar que termina uno enamorado de estos tipos de plataformas. Yo particularmente estoy en esto, y cada día descubro que nos hace la vida más fácil, y de eso se trata. Así que herramientas como ChatGPT, dejen de utilizarlo para googlear, porque eso lo pueden utilizar como un buscador. Utilícelo inteligentemente. Hay una aplicación también que ustedes pueden ver en la presentación, que es Gamma, y esta me genera no solo la presentación completa, sino gráficos, infografías, comparativos profesionales, y eso en cuestión de minutos. Un buen administrador debe estar a la vanguardia de todas estas herramientas tecnológicas, y no solo para que tenga una buena presentación, sino para que, además de hacerla más visible a cada uno de los copropietarios, también permita que su gestión vaya adelante de cualquier empresa o administrador que decida entrar a competir ante sus habilidades. Los que no conocen esas herramientas todavía, aunque no deberían en esta instancia, Excel tiene una manera excelente, de un Excel inteligente. Hay un error fatal que sucede con las empresas de contabilidad si no tenemos el cuidado. Cuando estamos en los consejos de administración, hay consejeros que son contadores que aprecian que las sumatorias de las listas no
coinciden con los finales, y no porque sea una mala empresa o porque sea un mal contador, sino que recordemos que las empresas contables llevan diferentes edificios y conjuntos, y a veces tener la dinámica de todas las sumatorias es complejo, y nosotros como administradores debemos evaluar si efectivamente esas fórmulas están bien establecidas para no incurrir en el día de la presentación con unos números que no corresponden a la realidad. Hay otras herramientas que me gustan, como son unos buenos dashboards que le permite a uno mirar, además de Google Calendar y todo lo demás, Notion, que es una gran herramienta que yo particularmente utilizo. Hoy les mencionaba GPT. Me gusta más el Plus incluso porque me permite guardar mis proyectos, y estas organizan resúmenes ejecutivos, indicadores, y aquellos que tienen diferentes copropiedades también pueden llevar el orden de las mismas. Es así como pueden apreciar la importancia que durante la asamblea se hace tan necesario. Y aquí voy con mi riesgo 4, 5 y 6. Que son los documentos, los aspectos virtuales y el quórum que es tan necesario. Cuando hay documentación incompleta, ¿por qué se convierte en un riesgo? Porque recordemos inicialmente que uno de los aspectos que se requiere cuando vamos a presentar la convocatoria es ese listado de morosos que está en el artículo 39. Lo dice bien clara la ley. Debe haber un orden del día, los informes financieros, el dictamen o el informe de revisor fiscal, una base de datos, un libro de propietarios bien alimentados. Y aquí me encanta uno de mis grandes mentores, que admiro mucho, el doctor Ramiro Serrano, hace hincapié en el libro de propietarios. Es que si usted no tiene un libro de propietarios bien documentado, no puede hacer una buena convocatoria. Eso es un concepto legal básico. Y además debe tener en cuenta que esa convocatoria debe ser, como lo dice la ley, a la última dirección. Muchos incurrimos en el hecho de enviarlo por correo electrónico cuando puede ser que ni siquiera el propietario lo ha autorizado para que usted proceda de esa manera, y ahí están nuestros primeros errores en la parte preparatoria. Sin eso, cualquier decisión queda frágil y jurídicamente inestable para todo administrador que quiera sacarla avante. Aquí el siguiente riesgo, las empresas virtuales improvisadas. Mucho ojo, como les digo, hay tantas empresas. Hoy en día, todos los días salen empresas de expertos hablando de inteligencia artificial. Yo tengo saturados los correos electrónicos, al igual que ustedes, todo el mundo hablando de promesas de expertos en inteligencia artificial y de hacernos la vida más fácil. Pero hay personas que por intuición o por una curva de aprendizaje rápido conocen más que usted, pero eso no quiere decir que sean expertos y lo dejan a mitad del camino con procesos improvisados, que depende mucho también de las garantías y cómo está su red Wi-Fi en ese momento. No dependan absolutamente de estas herramientas porque, como he visto, en muchos edificios fallan y quedan con la asamblea a cortas porque no tuvieron en cuenta, además de su plan A, su plan B. Estas empresas deben evaluar qué tan efectivas son en el mercado, pero qué tan efectivas no solo para hacerle seguimiento a la presentación, sino que las votaciones den validez, que den garantías. Hay muchas en el mercado que yo conozco que son muy buenas. Que además le entrega a usted el acta después de que ya hicieron la asamblea con todas las garantías de votación, porque muchos nada más lo graban y finalmente el administrador está sufriendo con 4 o 10 horas de grabación para transcribir un acta, que por eso le digo que es importante conocer las herramientas, porque hoy en día hay transcript y hay muchísimas que inmediatamente permiten que usted tenga un acta muy bien diseñada, y que eso de las actas lo dejo para la última parte de la trilogía. Esa prueba inequívoca del voto, si la empresa no domina la ley y no tiene claro cómo funciona, evidentemente va a ser una asamblea que va a ser absolutamente inútil. Y importantísimo, el quórum. No podemos dejar de lado que la primera convocatoria exige claramente más del 50% del coeficiente total. El artículo 45 es claro. Los administradores no necesitan ser abogados, pero sí deben regirse por las exigencias que establece la Ley 675 del 2001, y además deben tener presente que se deben a su reglamento interno de su copropiedad.
Debe ser clara que esa convocatoria, como lo mencionaba en el primer video, ahí también se debe establecer la segunda convocatoria como lo pauta la ley o el reglamento conforme a ese artículo 45. Con cualquier coeficiente presente, no podríamos decir que se va a establecer una primera asamblea ordinaria, porque si hay un quórum mal calculado, la asamblea, debemos decirlo, es totalmente nula. Vean cómo vamos haciendo un recorrido por cada uno de los riesgos y usted pueda lograr, señor administrador, una gran asamblea, o usted, propietario que me está escuchando, se pueda guiar de la mejor manera y saber y poder exigir cuál es el cumplimiento de la misma. Como les mencionaba, estos son los secretos que nadie te enseña. Como le digo a mis estudiantes, aquí me dicen que les enseñe la ley, que les dicte clases sobre el régimen de propiedad horizontal, sobre cómo se va integrando el nuevo decreto y todas las leyes que la complementan. Pero lo que nadie nos enseña en propiedad horizontal, y cuando ya uno tiene un recorrido amplio en esto, sabe que hay detrás algo tan importante que fortalece las asambleas y de lo que nadie nos habla. Una de mis grandes experiencias, porque creo en un ser superior o en lo que ustedes crean, en que los seres humanos somos energía y tenemos también un nivel de frecuencia. Para mí, en una asamblea previa implicaba además de una buena ambientación, iluminación y todo lo preparatorio, una música que hiciera un llamado a esa calma. Si no me creen, averigüen cuál es la frecuencia 432. Eso hace una regulación de la respiración, mejora la disposición colectiva antes de iniciar cualquier reunión de consejo o reunión de asamblea. Importante tener una zona de hidratación, un espacio de merienda. Muchas veces las personas llegan de su trabajo, a las carreras, acalorados, y todo eso genera un desplacer en las personas y una falta de disposición a tomar o a escuchar y tomar buenas decisiones. Además, como les mencionaba, un moderador entrenado. Los administradores hoy en día, el que crean que la comunicación no es importante, pues voy a sacarlo de ese error. Hay que entrenar vocalización, dicción, comunicación, liderazgo. Hoy en día, estos sistemas tecnológicos nos han marcado la pauta, y los que no entren en este mundo simplemente pasa que nos quedamos atrás. No impide para nada que tengamos edad. Yo soy una persona que ya estoy en la mitad del centenario y amo este tipo de tecnología. Así que esos aspectos ténganlo en cuenta, que nadie se los va a contar y usted no lo va a ver en un video, solamente en el arte del APH, y que si no te has suscrito, aprovecha y envíalo también a tus vecinos para que suscriban. Cuando ya estamos en la asamblea, hay algo que es lo que denomino el desarrollo operativo de la misma. ¿Y cuál es ese desarrollo operativo? Los administradores que ya han estado en la experiencia y los que apenas van a iniciar, que es su primer edificio, conjunto o centro comercial, debe haber esa apertura, la verificación del quórum previamente, porque muchas veces inician ya con la elección del presidente, el secretario, la lectura del orden del día. No, esos protocolos de apertura son indispensables cumplir con con el orden que se establece. Luego, ese administrador, importante de acuerdo al orden del día, seguir los puntos. Recuerden, fundamental, solicitar que se autorice la grabación de la asamblea, si tienen medios tecnológicos, para el uso exclusivo del acta que se va a redactar para el comité de convivencia. Todos esos informes deben estar previamente revisados en el medio tecnológico que se va a publicar para que esté muy preparada la comunidad. Cuando vamos a tratar los aspectos de debate, de deliberación, recordemos que debemos tener el respeto al derecho de la participación, tal como lo dice el artículo 37 de nuestro régimen. Esos debidos procesos permiten que haya una participación amplia de la comunidad, pero con unas reglas claras, como les mencionaba. Si un presidente no lo tiene, usted no solo va a durar 4 horas, 8 horas, puede durar
la noche entera porque no hay una regulación clara de cómo son las participaciones, hasta cuándo las intervenciones de un mismo tema y fundamental, las votaciones. Usted debe tener a la mano clara cuáles son los coeficientes de su copropiedad para poder de esa manera dejar detallado cómo fueron las votaciones de las mayorías simples o las mayorías calificadas, si es del caso, conforme lo establece el artículo 45 y 46. Y el cierre, importantísimo recordar la hora del cierre, porque muchas veces aprecio que en las asambleas terminan y dicen, bueno, sí, ya terminó, y no dejan el cierre, no dejan consignado, y hay que tener una muy buena apertura, pero muchísimo mejor un gran cierre para que la asamblea y ese desarrollo operativo tenga el diferenciador que todo administrador exitoso busca. Es importante dejar estas claridades porque una asamblea claramente no se improvisa, se diseña, se estructura. Por eso dije, mientras todos estamos organizando en la Navidad, voy a adelantarme porque sé que muchísimos, por mi experiencia, en estos momentos, mientras organizan las novenas, están estructurando sus presupuestos, están proyectando esos proyectos de inversión tan necesarios en su copropiedad. Ahora con toda la reforma laboral están mirando en dónde hacen los recortes presupuestales porque todo el mundo está sostenido de los cabellos pensando en cuánto me va a quedar la cuota, cómo va a subir la cuota el próximo año y finalmente, aunque es una preocupación, no es el eje central. Así que como no se improvisa una asamblea, usted va a estar muy atento a que debe haber una logística profesional que debe apoyarse en los medios tecnológicos como la inteligencia artificial, en la logística que le mencionaba, en un ambiente armonioso y que llame a tomar buenas decisiones. Y ojo con esto, que cuando estamos hablando de ambientes virtuales, observo que olvidan totalmente estas recomendaciones y piensan que como es virtual, casos como la iluminación, el espacio no tiene ninguna relevancia. Y cuando estamos conectados desde nuestro celular, muchos entenderán que están desde su sofá, desde su cama, y mucha gente se duerme y está esperando simplemente que no le cobren la sanción y que digan sí participé, pero finalmente no hay un llamado a una participación activa. Ahora hay más exigencia cuando tenemos reuniones no presenciales con generar ese espacio desde nuestra virtualidad. Como les mencionaba, además, un liderazgo preparado, un seguimiento a ese presidente, posible líder de la comunidad para que nos apoye a sacar los proyectos adelante, la aprobación del presupuesto, claridad jurídica. Si usted, administrador, no es abogado, no cuenta con el respaldo de un profesional idóneo, que es necesario en las asambleas, muchos empiezan a dudar ante situaciones o comentarios que le hacen propietarios sobre la norma, y recordemos que la interpretación de la ley, un experto, un profesional le puede brindar el apoyo. Así que si esa empresa tenga el respaldo de abogados profesionales como nosotros que le puedan ayudar en esos espacios, y si no cuenta con el presupuesto, importante sí documentarse y tener la certeza de cada paso que va a dar jurídicamente para evitar situaciones engorrosas o impugnación de las mismas. Gestión impecable. La presentación es fundamental. No podemos hablar de una muy buena gestión con un administrador que no va a transmitir las ideas y deja de lado su marca personal. Y la marca personal no trata del mejor vestuario. La marca personal es de saber comunicar toda la gestión que he hecho. Esa marca personal implica el cuidado que yo debo tener en mi presentación y el respeto al tercero al que voy a dirigirme. En eso consiste, en la coherencia de mi desempeño con lo que yo estoy haciendo para los demás. Según la ley, y eso va a quedar para la tercera parte de la trilogía, las decisiones pueden ser impugnadas. Por eso estoy haciendo los preparatorios, el desarrollo y
la tercera parte para prevenir que, como le sucede a muchos administradores y personas que nunca llegan a la copropiedad, empiecen a pensar que van a impugnar un acta conforme al artículo 49 porque está mal hecha, porque está mal convocada, porque está mal desarrollada y todo el dinero, el tiempo, la preparación se cae y la comunidad no cuenta con el respaldo de decisiones sólidas que se necesitan en su edificio o conjunto o en su copropiedad. Es así como aprecio que esta asamblea, esta segunda parte del desarrollo de asambleas sea lo que viene, un abrebocas para esa tercera parte, qué hacer cuando llegan las actas, cómo redactarlas, cómo evitar que nos impugnen las decisiones de la asamblea, también cómo vamos a desarrollar los compromisos y el seguimiento que se le debe hacer a los mismos. Por eso aquí en el arte de la PH, si aún no te has suscrito, suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas el próximo video y mis triunfadoras y triunfadores de la propiedad horizontal. Aquí estamos buena nota.